Hola, buenos días en México y buenas tardes en Europa. Mi nombre es Adrián Enciso Velázquez y soy consultor en el proyecto Diálogos Sectoriales Unión Europea-México, que es financiado por la Delegación de la Unión Europea en el país, en México. En esta ocasión les doy la bienvenida al quinto webinar del primer Foro de Economía Digital Unión Europea-México, organizado por la Delegación de la Unión Europea en México y el Gobierno de Guanajuato a través de IDEA Guanajuato. El día de hoy, antes de comenzar con el tema que nos trae este día, que es las tendencias actuales en Fintech y cómo podemos ocupar las herramientas relacionadas con Fintech para aplicarlas a negocios y empresas, me permitiré dar una breve introducción sobre el foro y la dinámica con la que estaremos trabajando el día de hoy. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia. Les comento sobre el foro. El foro es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en México que se divide en dos partes. La primera es una serie de 8 webinars en los cuales hemos tratado desde hace un par de semanas sobre temas claves de la economía digital en el mundo y en Europa y en México. A través de debates con expertos técnicos, autoridades, hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre temas claves en este sector. Esta primera parte es complementada por un encuentro virtual de negocios que organizamos el mes de febrero de 2022, para el cual vamos a tener una plataforma disponible para todas las empresas, y las personas interesadas en participar en este encuentro de negocios. La próxima semana vamos a compartirles el link de la plataforma para que ustedes puedan crear su perfil y puedan encontrar socios para desarrollar proyectos, negocios o hacer intercambios de conocimiento entre México y la Unión Europea. Unas instrucciones para el día de hoy. Hoy, como pueden ver, la audiencia tiene sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar algunos ruidos durante las intervenciones de los panelistas. Vamos a darles permisos para abrir las cámaras al final del webinar para tomar una foto de grupo, pero pues, si quieren comunicarse con nosotros, les pedimos que escriban las preguntas que tengan para los expertos en la sección de preguntas y respuestas acá en Zoom. Aquí abajo hay una sección de preguntas y respuestas. Y si tienen alguna duda técnica exclusivamente sobre el funcionamiento del foro, les pido la escriban en el chat. Las preguntas, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos interpretación simultánea al día de hoy, entonces si ustedes necesitan la traducción de lo que los expertos europeos están comentando, les pido que utilicen el botón de interpretación aquí abajo en Zoom también y elijan el canal de audio en español, ¿vale? Los intérpretes van a estar haciendo su trabajo simultáneamente. Vaya, finalmente les recuerdo que todavía tenemos un par de semanas de webinars. Les vamos a estar compartiendo de nuevo el link del foro, del sitio del foro, para que revisen los otros temas y se registren en caso de que les sean interesantes. Y bueno, después de las introducciones, ahora le voy a dar la palabra a nuestro moderador del día de hoy, que ya nos ha acompañado en uno de los webinars del foro, Jan-Stefan Gurevich. Por favor, Jan-Stefan, si nos puedes ayudar con una breve presentación y la moderación. Te agradecemos mucho. Thank you, Adrian, and hello to everybody. Good morning, good afternoon. My name is Gurevich, Jan-Stefan Gurevich, and I will be your host today. I'm an international strategy, marketing, insight, competitive intelligence, digital transformation consultant. I'm a conference organizer. I'm a thought leader. And I'm also a mentor for startups in Europe, Latin America, Africa, and Middle East. And I focus on the convergence between digital transformation, digital technologies, and financial services, fintech, insurtech, digital health, sustainability, and financial inclusion through technologies.
Fintech, the financial services, is one of the first sectors that has been profoundly disrupted and changed by the eruption and the emergence of the digital technologies and convergence, particularly in the last 10 years or so. And the impacts of all these new offerings, these new digital financial services, has been enormous in terms of changing completely the sector, in terms of providing new ways to ensure that people can be financially included, etc., and particularly in emerging countries. So we are going to discuss about all these issues with the fantastic star panel that we have today. And we will in particular have a number of thematics that will be the base of our discussion. The first one will be around strategic market and public policy drivers. A second one will be around technologies, digital currencies, and innovation. The third one will be about financial and social inclusion through digital technologies, relationship between incumbent and new market players, innovative players. And finally, the famous crystal ball questions, where I will ask each of the participants to give their vision about what are the three most important trends in fintech in the coming years. So without further ado, I will give the floor first to Alexa Fernández to introduce herself. Alexa, hello. Hola, John Stefan, buenas tardes y buenos días a todos ustedes en México. Me da muchísimo gusto participar en este webinar. Yo soy americana de nacimiento, mexicana de corazón, mi familia es de Chihuahua y llevo ya varios años viviendo en Londres. Yo trabajaba en BBVA en la parte de nuevos negocios digitales, donde mi enfoque era realmente crear alianzas e invertir en las fintechs y también ayudar a las áreas de negocio dentro del banco a adoptar estas nuevas tecnologías. También trabajé en una fintech y más recientemente ahora soy consultora independiente, en donde trabajo con las fintechs en ayudarles con su estrategia y su desarrollo de negocio para trabajar con con bancos e instituciones financieras. Gracias. Thank you, Alexa. Leticia, please, if you could introduce yourself briefly. Gracias. Sí, gracias, John Stefan. A mí también me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo soy Leticia Robles. Actualmente colaboro en Konfío como directora de desarrollo de negocio, relaciones institucionales, lo cual me toca ver temas de regulación y fintech y también temas de sostenibilidad e impacto, que eso es lo que inicialmente me trajo a Konfío. Mi misión se parece mucho a la de Konfío, es cómo empoderamos a los empresarios y empresarias en México. Y yo hace años, yo creo que desde el 2013, me di cuenta que la fórmula más rápida de hacerlo era a través de la tecnología. Era la forma de llegar a más personas, de ser más inclusivo, de ser más acertado, de quitarle la artesanía a muchos procesos y sustituirlos por tecnología. Entonces, heme aquí en Konfío, que es una fintech mexicana. Para los que no nos conozcan, usamos tecnologías como inteligencia artificial, cloud computing, big data, de las cosas que se van a hablar aquí. Entonces, encantados de poder aportar. Thank you very much, Leticia. Simón, could you introduce yourself briefly, please? Hello, everyone. Yeah, is it working? It sounds like it's working. Yeah, thank you, Jean-Stéphane, and everyone for the invitation. I'm also very pleased to be here today. Actually, I'm working in a consulting company called FiANACO. It's a very consulting company focused on how we can provide support to digital financial services. And actually, I've spent the last 10 years on how we can bring digital financial services to the low-income people. So, yeah, I've worked with central banks, fintechs, MNOs, the World Bank, the United Nations, on different projects. And today I'm here to
I don't know, I would say to give some inputs on insights on how things are done in developing countries, because we'll see it later, but a lot of exciting things are being done in Africa, in Asia, and in Latin America as well. But yeah, this is why I'm here today, and I'm very pleased to be here. Thank you, Simón. And last but not least, Elian Huesca. Elian. Hi, Jean-Stéphane. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Elian Huesca. Es un gusto estar por acá. Y bueno, un poquito de mí, pues mi trayectoria realmente se comienza en políticas públicas en temas migratorios. Tengo una experiencia con Naciones Unidas en la Organización Internacional para las Migraciones, y por ahí del año 2017 que comienzo a investigar acerca del impacto que va a tener Bitcoin en particular, las criptomonedas en general, en los flujos de remesas a nivel mundial. Y a partir de este momento me doy cuenta que estas tecnologías lo van a cambiar básicamente todo. Dejo mi trabajo en las Naciones Unidas y me adentro por completo en la industria de criptomonedas. Primero, con una página web que se llama Crypto Nerds, en donde buscamos dar información en español para la audiencia que estaba buscando información. Esto es atrás, digamos, por ahí del año 2017. Después trabajando con una criptomoneda que se llama Decred, que es una moneda digital descentralizada, global, autónoma y autosustentable, que es en realidad un blockchain híbrido. Y ya más cercano con una galería de arte digital de NFTs o token no fungibles, en donde damos consultoría, y bueno, tenemos una galería de arte, damos consultoría y asesoría a proyectos de arte y tecnología. También como consultor de la industria de criptomonedas, en operaciones de minería, mercados e inversiones con Bitcoin y criptomonedas, finanzas descentralizadas, y actualmente laboro como Community Strategy Lead en Bitso, la casa de cambio de criptomonedas más grande de América Latina, con más de 3 millones de usuarios. Y bueno, pues he sido speaker acerca de estas industrias en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Holanda, México, Panamá, Uruguay, Venezuela. Entonces, bueno, encantado de estar por acá. Creo que va a ser una plática súper interesante para explorar el futuro de las tecnologías financieras. Un gusto estar por aquí. Thank you, Elian. So without further ado, let's dig into the first thematic, I would say, of this discussion around strategic market and public policy drivers. And I would like, starting maybe with Alexa, to ask you, each of you, how do you see digital technologies are transforming financial services per type of segments, i.e. payments, banking, lending, etc. And linked to that, I will group the two questions because they are interrelated. How important is open banking in this process, and how is it rolled out in Mexico and in the EU? Alexa, if you want to take the first lead. A ver, la pregunta es que ¿cómo es que las tecnologías digitales han transformado el mundo financiero? Yo creo que una de las maneras principales es que han dado acceso al mundo financiero a los que no la tenían. No quiero entrar mucho en detalle en eso porque yo sé que en una pregunta más al futuro vamos a ver esa respuesta. Otra manera es que la tecnología ha realmente ha dado la oportunidad y la facilidad a los emprendedores fuera del mundo financiero que ayudarlos a innovar y a crear negocios nuevos. Y eso, en torno, ha dado el acceso a mucha gente a los servicios financieros a los que no lo tenían. Les voy a dar simplemente un ejemplo de una tecnología que ha ayudado mucho. BaaS, Banking as a Service. Banking como servicio. O sea, básicamente lo que esto te ayuda es que si tú eres un emprendedor que quieres crear una fintech, ya sea una simple aplicación digital que ayude a los millennials a ahorrar más dinero y manejar su budget, su manera de gastar. Te ayuda a ti como emprendedor, tú como compañía, rentar la licencia de un banco para poder hacer todas las transacciones financieras que son necesarias, ya sea crear esa cuenta de ahorros,
tomar pagos, etcétera, sin tener que tomar tú el riesgo de tener esa licencia financiera. Entonces, hay compañías en Europa sobre todo que se han destacado en dar este servicio y han ayudado a muchas fintechs a desarrollarse. Por ejemplo, tenemos una que se llama Solaris Bank, que ayuda a, sobre todo, que muchos emprendedores crean bancos digitales para las pymes. Entonces, eso quita mucho el riesgo, el coste que tiene que hacer el emprendedor, porque normalmente para poder crear, por ejemplo, y sacar una licencia bancaria, te puede tomar entre 2 a 3 años, porque tienes que tener el capital adecuado, tienes que tener las licencias, la gente, y esto te quita todo eso por encima y puedes crear una fintech en menos de 30 días. Y cedo the floor, perdón, es que hablo en medio inglés y medio español, a la persona que sigue y luego después podemos hablar de Open Banking porque yo creo que también eso tiene también muchas oportunidades que se han abierto. We're all speaking Spanglish, French, English, or whatever. Don't worry about that. Simón, how do you see this question? What's the contribution of digital tech in changing the financial services sector? Yeah, thank you, Jean-Stéphane. When you talk about innovation, something comes into mind, and for me, it's really all about mobile money. And I think that all of you now are quite familiar with mobile money, the mobile money solutions, and so on. I've just put on the chat box a link that I think is very interesting. It's from GSMA about all the different initiatives that we have in mobile money around the world. And this is something that really, I guess, if I recall, it was launched in 2007 or 8 in Eastern Africa, in Kenya. And today there is a huge success, and it really, we can say that it transformed the lives of a lot of Africans, also in Asia and in Latin America as well at a certain level. But at some point, if we want to discuss about some figures, we could say that, for instance, just where it started in Kenya, we can say that 80% of the GDP is really transiting through mobile money. So this is something very huge, and it really gives, I guess we'll be able to discuss later about what type of services we have in mobile money and what does it offer, like transfers, savings, and now we can have savings and credit with mobile money in partnerships with banks or financial institutions. But I guess I would say that this is what started for me, innovation mostly in Africa and in Asia. And then what we saw is the rise of the fintechs, and it allowed actually to improve the access in Africa by, for instance, overcoming the issues of the mobile phones. And we can also discuss a bit about agency banking, correspondent banking. I know that it's also something that it's quite developed in Latin America, but indeed now on some projects, when we talk about financial inclusion, now people don't even go into a traditional brick on mortar branch. They just, they just transact on their mobile phone or just with their fingernails. They just go to an agent and they're able to transact, to deposit or withdraw some cash at an agent. And this is, well, I guess when talking about digital innovation and so on, I would say that mobile money, and the agency banking really made a huge difference, mostly in Africa over the last 10 years. Thank you, Simon. We will discuss a little bit more in details later about financial inclusion. But one thing I want, before giving the floor to Leticia, one thing I want to add to what you have said is that what is really interesting is that actually mobile money became much more than simply payments or transfer or remittances. It became a whole ecosystem with mobile banking, with direct payment of utilities, with specific
financial services for the energy, the transportation, the education, the healthcare sector. So it's a full ecosystem that has really had a major role in terms of pushing the fire of financial inclusion in Africa, but in Latin America too. We'll discuss that. Leticia, same question with a specific aspect, which I think correspond to your role at Konfío. How do you see digital tech contributing to also meet the SDGs, the UN SDGs goals? And how do you appreciate the changes it has brought, particularly for the poorest in Mexico, for instance? Yo creo, bueno, I don't know if English or Spanish, pero yo creo, bueno, primero que nada, cómo ha contribuido la tecnología a servicios financieros. A veces se nos olvida que los servicios financieros actuales de muchos jugadores tradicionales fueron diseñados cuando no había teléfonos celulares. Hace poco, o sea, en 1990, menos del 0.001 de la población tenía teléfonos y no eran smartphones, ¿verdad? Entonces, la tecnología, el tener esto, ¿verdad? Y poder tener aplicaciones mobile, in the cloud, el poder tener acceso a procesamiento de datos, ha cambiado totalmente los servicios financieros. O sea, es decir, no es lo mismo diseñar para algo, para tu computadora o para la sucursal, que diseñar para mobile. Eso ha hecho, además de incluir, ahora voy a los SDGs, ha aumentado la productividad de las empresas porque no tienes que pasar tanto tiempo en la sucursal. Con respecto a los SDGs, creo que hay 3 a los que la tecnología nos acerca, ¿verdad? El primero es el 9, es Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 9. ¿Por qué? Porque aunque nosotros en Konfío o otros jugadores digitales como nosotros no creamos carreteras, no creamos puentes ni puertos, sí creamos una infraestructura digital que antes no existía. Entonces estamos construyendo eso, no solo nosotros, todos los jugadores que están digitales. Entonces, además, si tú te vas más preciso al SDG 9, al 9.3, y quiere decir que además de construir esta infraestructura está dando crédito a poblaciones que antes no lo habían recibido. Por ejemplo, nosotros en Konfío, el 24% de nuestro portafolio es el primer crédito empresarial. Entonces, creemos que esta misión de cerrar brechas lo está logrando. Contribuye también al SDG, al de Gender Equality, porque también nosotros nos hemos dado cuenta que la variable género no es una variable relevante para una predicción de crédito. Es decir, al menos en el caso de Konfío, nosotros hemos analizado el algoritmo para tener mucho cuidado y no repetir patrones que antes se venían repitiendo, excluyendo, ¿verdad? Tampoco discriminamos por color de piel, porque simplemente la tecnología no sabe qué color de piel tienes, ¿verdad? En el tema de crédito asequible. Y el otro SDG al que creemos que contribuimos es al de Economic Growth, que es el 8. Decent Work and Economic Growth. ¿Por qué? Porque esto tiene 2 facetas. Por un lado, creamos trabajo de clase mundial en una tech company super padre, pero por otro lado, también nuestra misión es lograr que nuestros clientes sean más prósperos. También hicimos un estudio hecho por el BID Invest, en donde nuestros clientes, después de 18 meses de obtener un crédito Konfío, sus ventas suben en un 25%. Y esto hablo de Konfío como Fintech, o sea, es decir, sí estamos tratando de cumplir la promesa, la misión de impacto y de inclusión. Thank you, Leticia. And this issue of bias is, sorry for my French accent, is a very, very, very crucial one. We see it in many different sectors. There is a big discussion at the moment in the UK about
for instance, why Black and brown population have been more hit by the coronavirus, and there are issues with the medical hardware that is used that doesn't work as well for people which has a skin color which is black or brown compared to people who have a white skin color. Of course, all that is particularly relevant on issues like credit checks and so on. So it's a major, major, major issue, but we are not going to dig into it, although it's really fascinating, but it's a very big, important element. And maybe just before giving the floor to Elian for a couple of minutes, I think what's really important to remind is that technology per itself is not creating bias. It's eventually replicating existing bias. And it's all the debate you have also with the use of Facebook and so on. So there is a lot of thought that needs to be put into these issues at the moment. Elian, we are going to go into more details on digital currencies in a minute, but you talked about what you are doing with digital currencies, and there are a lot of things happening with blockchain, for instance, in terms of using blockchain for remittances, for payments, but also to help the know your customer process that are very, very important, particularly for refugees, for instance. How do you see these technologies, these new products impacting today in a general way? We'll go into the specifics later, but how do you see the evolutions and what they bring to the table today? Claro, excelente pregunta. Creo que me parecería que son tecnologías que están evolucionando y que estamos descubriendo cuáles son los casos de uso. Hay que recordar que Bitcoin como tecnología tiene poco más de 10 años, tiene alrededor de 13 años. Y la tecnología blockchain es un componente en la forma en la que funciona Bitcoin. En la práctica, la tecnología blockchain no es algo nuevo, es una tecnología que ya existía antes de la aparición de Bitcoin, pero en Bitcoin se obtiene un nuevo caso de uso que permite que esta moneda digital descentralizada funcione. Ahora, a partir de este caso de uso llamado Bitcoin, es que hemos encontrado algunos otros casos de uso, como lo puede ser, por ejemplo, el registro de información que tiene que ser asegurada, de información que no puede cambiar, que debe ser inmutable. Y en ese sentido, ahí, por ejemplo, hay un caso de uso para registros notariales, por ejemplo. Pero sin duda es algo que está cambiando. Yo recuerdo en 2018 cuando todas las conversaciones eran alrededor de blockchain para esto, blockchain para el otro. 4 años después nos damos cuenta que en realidad los casos de uso en donde blockchain puede tener realmente un impacto son contados. Realmente no son todos esos casos de uso de los cuales hablábamos en 2018, sino que son realmente muy contados, ¿no? Sin embargo, son tecnologías muy disruptivas. El potencial que tienen las criptomonedas, que tiene Bitcoin, desde el punto de vista de acceso a productos financieros, a productos bancarios, es impresionante. Realmente la barrera de acceso que estas tecnologías, digamos, han reducido es enorme. Hoy solo se necesita acceso a Internet y un teléfono inteligente de baja gama para poder tener acceso a servicios bancarios y financieros utilizando estas tecnologías. Entonces, me parece que el poder disruptivo es muy, muy claro y lo estamos viendo cada vez más. Cada vez más vemos cómo estos productos comienzan a tener un mayor impacto, una mayor adopción. Estamos comenzando a ver cómo los actores tradicionales, la banca tradicional, se da cuenta que estas tecnologías son inevitables y que el poder disruptivo es enorme, entonces comienzan a adoptarla y bueno, comenzamos a ver a los grandes tecnológicos adoptar Bitcoin, las criptomonedas como parte de sus productos financieros. Entonces, me parece que digamos, las barreras de acceso que estas tecnologías las han reducido para emprendedores, para consumidores, para usuarios finales. Y me parece que estamos, como te digo, viendo este proceso para identificar cuáles van a ser los casos de uso, en dónde hay un impacto importante.
Bien lo mencionabas, el caso de las remesas, que es un hecho hoy por hoy, las comisiones que se pagan por envío de remesas en promedio pueden ir desde del 10, incluso hasta el 20%, dependiendo de dónde te encuentres, y las criptomonedas van a reducir esto de forma considerable. Estamos viendo un caso de uso, por ejemplo, en lugares en donde hay políticas hiperinflacionarias, básicamente en donde el dinero ha dejado de funcionar como debería de funcionar, como puede ser Argentina, como puede ser Venezuela, Líbano, Turquía, Zimbabue, y estamos viendo una adopción de estas alternativas monetarias como un resguardo. Entonces, creo que estamos descubriendo estos casos de uso. Hacia el futuro me parece que mucho de lo que se hablaba, como les comentaba, en 2018, va a pasar, no va a tener ese impacto que pensábamos, pero sí estamos viendo el impacto que estas tecnologías van a tener en otras áreas en donde, digamos, las finanzas tradicionales pues están quedando cortas, ¿no? Thank you. We are going to come back to the issue a little bit later, and particularly the tensions between private cryptocurrencies and public CBDC. We are going to go into that. But I want to discuss a little bit open banking, because I think it's a very important element of what you see more, and I kind of agree with you, more an evolution than a revolution, because a lot of the technologies we are talking about are existing for quite some time, but it's the way they are used, the way they allow to be more tailored to the needs of the customers and citizens, that I think it's really, and the way startups are using them to provide better customer care and service, which I think is really at the core of these disruptions. So open banking has been a really important element towards the innovation in the sector. It's well developed both in the EU now in terms of framework, but also in terms of activities, and in Mexico. I think it would be really interesting to understand why open banking has been so important. What are the lessons to learn from a few years of implementation both in Mexico and in the EU? And maybe what are the potential issues that might exist today with open banking? Alexa, would you like to start on that, please? Creo que empezaré por definir lo que es Open Banking, por si las dudas, por si hay alguien dentro del público que no sabe lo que es. Y la manera más fácil de describirlo es que Open Banking crea un puente entre tu banco y una otra compañía, institución, y permite que tú compartas tu información, tus datos de tu banco a otra institución, ya sea alguien que te va a rentar un apartamento, vas a sacar un préstamo para comprar una casa o para tu negocio. El puente se llama API, no sé cómo se traduce en inglés, pero es básicamente una tecnología que se ayuda a que la información se comparta. Y lo más importante de este desarrollo de Open Banking es que le da poder y control al consumidor sobre sus datos. O sea, básicamente, antes para sacar un préstamo tenías que imprimir todos tus datos financieros, tus cuentas, y es un proceso muy largo y tienes que pedírselo la información a tu banco. Ahora simplemente lo puedes autorizar dentro de tu misma aplicación del banco, que esa información se comparta. Y eso es la innovación y el verdadero beneficio de Open Banking, ¿no? Open Banking pues empezó en Europa, en donde se desarrolló primeramente con más potencia, fue en el Reino Unido, y les voy a poner también aquí ahorita en el chat les pongo un link donde está la organización que está a cargo de la iniciativa de Open Banking en el Reino Unido. Y lo importante también saber es que tiene una promesa muy grande a disrupt e innovar el sector financiero, pero va a tomar tiempo. O sea, toma mucho tiempo a que la tecnología se adapte y se implemente dentro de las apps de Fintech y dentro de los bancos. Y dos, a que la misma gente y el consumidor la empiece a adoptar.
Por ejemplo, cuando primero se empezó Open Banking aquí en Reino Unido fue donde el gobierno y el regulador realmente fueron los que empezaron a obligar, como quien dice, a los bancos más grandes a crear esta tecnología. Los bancos se resistieron porque de cierta manera ellos pensaban que pierden un poco el control del cliente, ¿no? Y de que ya no tienen ese monopolio sobre el cliente. Y ese puente, ponían barreras a que ese puente se abriera fácilmente. Con el tiempo, con más intervención del comité de Open Banking, esos puentes se fueron agilizando y esas conexiones se fueron mejorando. Por ejemplo, aquí en UK, en el 2018, solamente había 16 productos o servicios que usaban Open Banking. Ahora, y esos productos solo tenían una penetración de al 2 a 3% con el público, o sea, de gente que lo estaba usando. Ahora que estamos a finales de agosto del 2021, son 119 los productos y servicios que usan Open Banking. Entonces, en ese corto periodo podemos ver cómo ha avanzado, pero la penetración y el uso ha cambiado del 2 a 3% en el 2018 al 7-8% más o menos. Entonces, tomó pues 3 años a que esto diera luz. ¿Cómo ha ayudado a las pymes? Pues a ti como pyme te ayuda a tener más acceso a tu información, no solamente de tu banco, pero de otros servicios, de otros productos, conectándolos con tu invoicing platform, o sea, donde sacas tus cuentas, donde tienes todas tus suscripciones de servicios. O sea, te da acceso a más información y eso te ayuda a mejorar la información que tú recibes como empresario y analizarla mejor. También te da acceso y te facilita, se lo hace más fácil el prestar dinero. ¿Cómo? Porque ese intercambio de información con compañías como Konfío o en otras también te lo hace más fácil. Y finalmente, o sea, lo que en UK ha ayudado mucho es que ha mejorado la manera de pagar y esos pagos han facilitado que uno como empresario, como individual, pague al HMRC, que es the guys that tax, o sea, la institución del gobierno donde pagas tus impuestos. O puedes comprar un carro por medio de una compañía que se llama Kazoo, mucho más fácil. Entonces, para ti también como pyme es mejor porque te ha ayudado a que haya más aceptación de pagos. Entonces, espero que eso les ayude a entender un poco lo que es y el impacto que tiene en un país como el Reino Unido. Thank you, Alexa. And remember that the UK is not sadly anymore in the EU. So you have a lot of examples also in Germany, in France, for instance, a company I'm working often with called Penta Bank, which is focusing on SMEs banking, has done, which is working with Solaris actually, which is the infrastructure providers for Penta. Which is working really well and really bringing new developments, new products to SMEs in Germany, which was a sector that was very badly covered, not only in Germany, but I have to say in many, many different countries. Let's talk a bit about open banking in Mexico. Maybe, Leticia, would you like to give us a little bit of vision about how it is developing today in Mexico? Sí, claro. Justamente iba a decir que por lo menos mi perspectiva es solo de México. Me encantaría aprender de las perspectivas de los demás, ¿verdad? Pero yo tengo la perspectiva mexicana. Entonces, bueno, México es un país que también va a ser obligatorio Open Banking, Open Finance, ¿verdad? Le podemos decir de las dos formas. Y en el 2018, cuando se publicó la ley de IFPES, de instituciones, le decimos ley Fintech, se empieza a hablar de Open Finance, se empieza a hablar de APIs, se empieza a hablar de cómo se debe de compartir la información, manteniendo la privacidad, la seguridad del usuario
Y también yo creo que aquí ya todos estamos, bueno, al menos entendiendo, porque primero fue el debate, esta actitud de los dueños de los datos de decir, son mis datos, yo no los quiero compartir, pero en realidad no son datos de la institución, son datos del usuario. Es lo que hay que, yo creo que en esto se basa Open Banking, Open Finance, en decir, los datos son de la persona, no son de la institución. Y la persona puede tener el poder de compartirlos con quien mejor le haga sentido. Es como cuando te toman una foto, ¿de quién es la foto? ¿Tuya o del que la tomó? Siempre ha habido ese debate, ¿verdad? Pero bueno, aquí está claro que es del usuario. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, México está en un proceso de implementación de ley secundaria para ver cuál es el estándar para poder compartir datos. Si no me equivoco, no quiero decir que soy una experta, va a ir por partes. Empieza con cajeros automáticos, sigue con crédito, después con captación. Y tienen un timeline para terminar en 2 años. El regulador creo que, digo, el timeline era antes, pero se ha ido modificando, porque creo que el regulador en México al menos está entre esta continuo debate de decir, sí quiero innovación financiera, sí quiero open banking, pero también yo tengo este mandato, cualquier regulador en el mundo tiene que hacer 4 cosas. Uno es lograr la estabilidad del sistema financiero, o sea, lograrlo o continuarla. Que el sistema financiero sea íntegro, o sea, me refiero a que puedas compartir, recibir con integridad la data. Que protejas a todos los participantes, a quien deja su dinero, a quien deja sus datos, lo tiene que proteger y tiene que generar inclusión. Entonces, en este mandato de inclusión es que tiene que participar en estas nuevas tecnologías. Lo hacen, siempre se va a mover de una manera más lenta que las startups. ¿Por qué? Porque pues tiene que cuidar todas estas cosas. Y entonces creo que eso es lo que está malabareando ahorita el regulador entre sí quiero innovar, pero también quiero cumplir con mis mandatos de estabilidad, de integridad, de protección y de inclusión. En eso vamos en México. Thank you very much. Before to progress, I would like to remind the audience that if you have questions, please use the Q&A tag to ask your questions. Otherwise, there is a risk we cannot see them properly. So open banking is clearly a very important element, and we can also discuss with Simón a bit about other areas, geographic areas where it is developing like Africa. But one very important aspect that you touched upon a couple of seconds ago is the role of the public policy makers and the regulators. So you have a number of positive initiatives that have been taken, for instance, the creation of, by regulators, of trials where people, sandboxes where startups and major incumbent banks, for instance, can trial the solutions with the regulators and so on. This is something developing. We'll say a word about that later. But what's the role for you of regulators and policymakers in actually supporting this type of innovations, and what are the potential limits? I mean, in Europe, we had a recent very sad case last year called Wirecard in Germany and beyond Germany that led to a lot of interrogation about what sort of, again on what sort of regulations should be applied to startups compared to incumbent players. There's a lot of discussions with that. You have other cases that have been creating some troubles. But how do you see the role of policymakers and regulators in really fostering and supporting the development of innovation? Elian, if you want to say a word about that. Absolutely. I think it's quite interesting to see the growing, I'm sorry, perdón, me aventé en inglés.
No, continúo en español, continúo en español. Por supuesto, me parece muy interesante ver el creciente interés por parte de los actores reguladores a nivel mundial, y esto es en todo el mundo, por entender cuál es el impacto de estas tecnologías. Y bueno, yo hablo mucho desde las tecnologías que nacen a partir de Bitcoin, las criptomonedas, DeFi, finanzas descentralizadas. Entonces, existe realmente mucha curiosidad por entender cuál es el impacto de estas tecnologías, por entender cuáles son los marcos regulatorios necesarios para poder crear un ambiente de certidumbre, tanto por parte del regulador, como por parte de inversionistas, como por el lado de emprendedores. Y me parece que esto es una respuesta positiva ante cambios que son inevitables. Si bien hace tal vez 4 años el universo, la industria de criptomonedas era realmente algo muy chiquitito y se nos veía como que estábamos jugando con dinero de Monopoly, hoy, 4 o 5 años después, pues es una realidad en donde los actores regulatorios a nivel mundial se dan cuenta que tienen que entender cómo es que estas industrias están funcionando, cuál es el impacto que tienen, cuáles son los riesgos, pero también las oportunidades que existen alrededor de estas industrias. Y esto lo vemos a nivel mundial en muchísimas diversas regiones, ¿no? Desde regiones o países en donde existen posiciones realmente en contra de este tipo de tecnologías descentralizadas, hasta países con posiciones mucho más amigables que están buscando crear estos marcos regulatorios que den certidumbre, ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, el caso de Gibraltar y el marco regulatorio que ellos crearon para industrias que utilizan tecnologías descentralizadas, me parece un muy buen ejemplo de estos enfoques amigables que hay. Tenemos el caso de Estados Unidos, en donde, bueno, existe todo un debate alrededor de cómo es que estas tecnologías deben de regularse. Y, en fin, creo que es algo que vamos a ver incrementarse hacia el futuro, la relación entre actores reguladores y actores de la industria, particularmente de estas nuevas industrias que, pues bueno, tienen menos de 10 años, pero que tienen un crecimiento exponencial indudable e innegable que está llamando la atención de los reguladores. Entonces, me parece que es un proceso que estamos viendo en continuo desarrollo, que está evolucionando y, bueno, va a ser muy interesante ver cuáles son, digamos, las regiones o las jurisdicciones que crean marcos amigables para este tipo de industrias. Y retomo un poco lo que mencionaba Leticia sobre la ley Fintech y cómo en el caso mexicano, pues bueno, ha sido un marco que ha dado pie a que muchas startups tengan mayor certidumbre de cómo operar, de cómo poder crear nuevos modelos de negocios que son disruptivos e innovadores, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante y que creo que vamos a continuar viendo cómo se desarrolla y cómo crea pues diversos, digamos, como marcos, ¿no? En donde estas tecnologías y estos emprendimientos van a estar operando. ¿Puedo también interrumpir? Thank you. ¿Puedo, John Stefan? Yes, and then Simón very briefly, because I want to go to another theme, but please, Alexa. Es que este tema realmente me apasiona porque se me hace que la intervención del gobierno y la regulación y la impetus de la competitividad es instrumental. O sea, en el Reino Unido, por ejemplo, lo que hemos visto es de que el gobierno hace 5 o 6 años dictó que tenía que haber transformación digital en el sector financiero. Una de las regulaciones que salió a base de eso es más bien bajar las barreras para que se puedan crear nuevos bancos. Como mencioné antes, o sea, es muy complicado sacar una licencia para un banco. En Brasil, hasta hace poco, para abrir un banco nuevo, necesitabas decreto presidencial. Y ahora lo que han hecho los reguladores es simplemente bajar esas barreras. Se necesita menos inversión, se necesita menos tiempo, y esta ayuda a promover la innovación. En ese tiempo que el regulador en UK bajó las barreras para crear nuevos bancos, se crearon como 50 nuevos bancos y ahora tenemos aquí, gracias a eso, bancos digitales que han realmente avanzado mucho y han hecho evoluciones muy favorables para el consumidor, algo tan sencillo como el intercambio, como lo hacen Revolut y otras empresas.
Simon, do you want to intervene on this debate briefly, and then I will ask a couple of questions we have from the audience, and then we'll move to the topics. Yeah, thank you, Jean-Stéphane. Indeed, I think what I would say is what's very important and what I could have seen in a few different countries is that we need a lot of collaboration, even at the regulation level, meaning that, for instance, I've seen in a few countries in Africa and in Asia as well, that when we talk about digital financial services, it's something that come across, you know, like the central bank level, and it's also something that the regulator in charge of telecommunication wants to tackle as well. So the idea is really about, more and more we can see that we call this co-regulation, regulation together, and in order to make something work. I really think this is the way forward to develop innovation in very sophisticated levels. And I guess I could also share with you one experience that's been done in, I guess it's in Bangladesh, and it is called regulatory sandboxes. And it's really about allowing pilots, meaning that because we all know it, it's quite difficult from a fintech. You have an idea, you want to roll it out, but it can take, you know, like 2 years, and you don't have, for instance, enough funds if you want to set up a bank or a financial institution or so on. It's quite difficult, and those regulatory sandboxes allow some initiatives to be piloted, and then once it is piloted, then the regulation is asking themselves whether do we need to fine-tune, to adapt, to adjust the regulation. Do we think this could bring something? It's usually in terms of financial inclusion and so on. But yeah, I guess about regulation, this is what I wanted to add. So just to add very briefly, and thank you, Simon, it's really an interesting element. I think what you call co-regulation or the convergence, regulatory convergence, is really interesting. We've seen that in Africa with mobile money, for instance, in Kenya, when there were some really big competition issues with the main dominant player, part of Safaricom, M-Pesa. The different regulators, the telecoms regulators, the financial services regulator, the central bank, and the competition authority work together to put pressure on the main mobile money operator to reduce their cost and diminish their dominant position. And we see that again and again emerging, not only for fintech, but sadly for something which we won't have the time to discuss today, but which is really important too, which is insurtech, where we see even more this convergence of regulations between the different regulators working together. If markets are converging, it is very likely it's very likely that the regulator will have to have some coordinated or convergence aspect. And one of the big issues around that, for instance, is of course data protection, which is at the very core of all these developments in the digital sector. We'll respond to some of the questions. Just for you to know, Elian, there are a couple of questions directly for you, so maybe you can have a look at the Q&A and you can respond to the people. And also about the page you were talking about. I would like just to progress maybe a little bit to talk while we are still on time about digital currencies, and particularly you explained to us, Elian, earlier the possible, the developments, why it is important in your opinion, and how it is providing new opportunities for the people, particularly those who are the most fragile or countries with economies that are very fragile. But there were a lot of discussions, and there is still a lot of discussions around the possible tensions that exist between what I will call private digital currencies of the like of Facebook Libra, which has raised a lot of concerns by public policy and governments,
and maybe not entirely, sorry to say, without good reasons, and the developments which are accelerating of what is called central bank digital currencies. I would be very interested. I know Simón also has some very strong vision about that, but so I would be interested to have your opinion about that and how to maintain a proper balance to avoid some, let's call it, monopolization of the benefits of digital currencies by, for instance, a dominant digital player and the risks that are associated with that. Totalmente, esta es una pregunta muy interesante porque, y esta es mi opinión, hacia el futuro vamos a ver diversos tipos de monedas digitales. Hacia el futuro vamos a ver monedas digitales descentralizadas que no van a depender de ningún gobierno, de ninguna corporación, como lo puede ser Bitcoin, como lo puede ser Ethereum, y que van a ser la base tecnológica para ecosistemas, digamos, descentralizados que no van a estar, digamos, dependiendo de un país o una corporación. Vamos a ver monedas digitales corporativas, como lo fue el caso de Libra, para los que igual no vieron, el año pasado, me parece fue en 2020, Facebook anunció que iba a sacar una moneda digital llamada Libra. Y a partir de este anuncio, bueno, los reguladores a nivel mundial se le fueron al cuello, le dijeron, no, eres una empresa, no puedes crear tu propio dinero, no puedes crear dinero privado, con lo cual, bueno, se vino abajo este proyecto y hoy le han cambiado el nombre y ahora se llama Novi. Entonces, esto es algo que ya está sucediendo, está lanzándose entre el corredor de Estados Unidos y Guatemala, esta cartera digital llamada Novi, que utilizaría stablecoins, monedas estables, que son monedas digitales que están ligadas al valor del dólar. Entonces, bueno, esto es una realidad, monedas digitales corporativas. Y lo que estamos viendo también son monedas digitales de bancos centrales, con probablemente China a la cabeza de los experimentos que hay alrededor del yuan digital, que, bueno, pues trae sin duda digamos, posibilidades que no existían alrededor de la forma en la cual los bancos centrales crean dinero. Particularmente estas nuevas formas de monedas digitales de bancos centrales podrían tener características como, por ejemplo, que tuvieran cierta caducidad, que son monedas que podrían tener programado una caducidad que podría, por ejemplo, incentivar el consumo. Entonces, desde el punto de vista de los bancos centrales, esto sin duda abre digamos, nuevas posibilidades en la forma en la cual el dinero se crea, se administra, se regula desde los bancos centrales. Mi perspectiva es que hacia el futuro, pues va a ser un poco, va a terminar en las manos de las personas, de los usuarios, decidir cuál es la moneda que quieren utilizar. Y tal vez hacia el futuro vamos a ver que las personas deciden ahorrar en Bitcoin porque es una moneda digital que es neutral, que no es política, que no depende de un actor central, y de esta forma se convierte un poco como el oro, que el oro, si lo pensamos, es descentralizado. No existe un actor que controle el precio del oro, sino que más bien el precio del oro a nivel mundial se da a partir del mercado. De esta forma, Bitcoin podría existir como una reserva global, y las personas podrían utilizarlo como una forma de ahorro. Pero de igual forma, las personas podrían decidir que van a ahorrar en Bitcoin, pero que en su cotidianeidad van a utilizar la moneda de Facebook, porque les da beneficios al enviar dinero a través del ecosistema Facebook, que se compone por WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook, ¿no? Entonces, y bueno, ahora con el lanzamiento de Meta, esta idea de los mundos virtuales de Facebook, bueno, ahí también vamos a ver el uso de esta moneda. Pero también las personas tal vez digan que se den cuenta que van a utilizar monedas digitales de bancos centrales porque los gobiernos va a ser mucho más sencillo, por ejemplo, poder dar un subsidio a una persona a partir de un wallet emitido por el gobierno, en donde desde el Banco Central se da este dinero sin la necesidad de un intermediario o banco comercial, como funciona hoy día. Creo que hacia el futuro vamos a ver un alto grado de interoperabilidad, porque estas tecnologías son básicamente imparables. Podremos ver posturas en contra, podremos ver posturas que, digamos, enmarcan a estas tecnologías descentralizadas como una amenaza hacia el status quo. Yo diría que absolutamente son un cambio de paradigma en la forma en la cual entendemos el dinero y usamos el dinero, particularmente en países que no tienen los sistemas financieros y bancarios fuertes que podrían existir en los países desarrollados.
Y esto lo estamos viendo en las tasas de adopción. Hoy por hoy, las mayores tasas de adopción de monedas digitales descentralizadas se está dando en países en vías de desarrollo, como puede ser en África, sureste asiático o América Latina. Entonces, creo que hacia el futuro estas tecnologías van a tener un alto grado de interoperabilidad. Me parece que hacia el futuro las personas, un poco como hoy personas deciden utilizar ciertas aplicaciones de mensajería por sobre otras debido a sus características de privacidad, en el futuro las personas vamos a decidir qué tipo de dinero utilizar de acuerdo a diversas circunstancias, a diversos casos de uso. Y bueno, aquí debo decir que, como pueden ver, tengo un alto sesgo hacia las criptomonedas, absolutamente. Yo soy un maximalista de las criptomonedas porque me parece que son una evolución natural del dinero. Al final, el dinero es una tecnología que históricamente evoluciona de acuerdo a las circunstancias históricas. Y en ese sentido, las criptomonedas son una nueva, digamos, una nueva interpretación de lo que el dinero como tecnología es. Y al final del día es una tecnología que termina en las manos de las personas decidir si utilizar o no. Entonces, bueno, esa es un poco mi visión, como pueden ver, un poco maximalista de las criptomonedas. Thank you very much. I have to interrupt you because I want to introduce Simón a bit in the debate. I will just say it's always good to see somebody so passionate. We don't have time, sadly, to go into some of the more negative aspects that can exist around, for instance, criminal use of digital currencies that are big issues for the states, but also issues around the energy consumption of Bitcoin mining, which are really seriously raising some serious questions in terms of sustainability and climate action. But I know Simón has some very strong views, particularly on CBDC. So I would be interested for a couple of minutes if you can kind of respond to Elian, and then we'll move to something different. Thank you. I will try to make it quick, and I'm also quite enthusiastic, and I really think that Elian has made some very valid points. My 2 cents is only about digital currencies developed and supported by central banks. What I can share with you is some experience that I've had. I've supported a few different central banks who are very interested in this topic because it's, well, to put it mildly, it's like a sexy topic. Everyone is talking about digital currency and they really want to do it. And I guess they want to assess the need for it. What I could say is that I guess it could, I don't know, for instance, if I take the case of Venezuela, for instance, I guess it could really help with the liquidity issues and liquidity management and so on. What I've seen in emerging countries in Africa mostly is that you have a very, the ecosystem, the mobile money ecosystem is very strong there. It's very well established. And central banks tend, not all of them, but they tend to think that digital currency is something that would fix financial inclusion. This is, well, I'm not totally in line with that, because I think that in order to be able to have financial inclusion with this kind of systems, in most cases, you would need to have smartphones, internet access, and in most countries, it's quite difficult. And you can see that people with access with a smartphone and with internet access, they already have a bank account. So I just wanted to give some insights about that. And I've also been in touch with potential customers in Africa about this. And what they mentioned was really about, it was not about the acceptance issue. It was not about the mobile money solutions, competition, and so on. It was really about, okay, so you want me to give the money to the government while I'm doing informal activities. I guess at some point they didn't really feel confident about that, and there is a lot of trust issues. And I think it's something that we are also hearing in European Union, but even more, I would say, I would say in Africa. And I could go on more, like
how it's difficult to put on, for instance, a merchant payment ecosystem and things like that, and the competition with the mobile solutions. But I will give you back the floor, Jean-Stéphane. Thank you, Simon. And Adrian, I think we need to have a second webinar on fintech and insurtech soon, because there's a lot of things we are not going to be able to cover today. So maybe Leticia very, very quickly, and then I will ask a couple of questions from the audience, and then I will ask you the crystal ball question to conclude the webinar. Leticia. Muy rápido, me recuerda esta conversación al libro Sapiens de Yuval Noah Harari, el capítulo The Scent of Money, que no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, ni en religión, ni en cultura, ni en temas de género, mucho menos otros, pero sí nos hemos puesto de acuerdo en el tema de que el dinero guarda valor, ¿verdad? O sea, en eso todos estamos de acuerdo. Y creo que con cripto está pasando algo así. Suficiente gente se está poniendo de acuerdo en que ahí se guarda valor. Y también destaco pues el lado ambiental, que no puedo yo por mi rol no mencionar, ¿verdad? Pero sí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. A lo que voy es que antes de pensar en un proyecto de banco central, yo creo que estas monedas necesitan cloud computing, necesitan vivir en la nube. Entonces, para eso primero necesitamos tener certidumbre en México de la nube y del uso de la nube. Y después ya podemos pensar en todo lo demás. Hence the discussion we had earlier about convergence of regulation and definition regulatory. Exactamente. I'm afraid I'm going to ask you three of the questions we have in the audience. We won't have the time to pass through all of them. Please feel free for the panelists to have a look at them. You can respond directly to the people. There are questions about open banking, for instance, which I think Alexa could be interesting. I'm not going to have the possibility to ask you all of them. What can be done eventually is that we can respond offline after that if the people are providing an email to the people directly. So to stay and finish shortly on the cryptocurrencies, there is a question from Juan Pablo Martinez. What are the barriers that the cryptocurrency issue faces? What is the degree of credibility of companies in the matter of cryptocurrencies today? What is the trend that is presented in the cryptocurrency? What is next? Elian, very briefly. Totalmente, gracias, Jean-Stéphane. Gracias por la pregunta. Quisiera hacer un pequeño nada más paréntesis en cuanto al consumo energético de Bitcoin y algunas criptomonedas. Existe esta visión de que el uso energético es alto, es muy alto y que es dañino para el ambiente. Interesante, lo que estamos viendo es que el consumo energético de Bitcoin, que es lo que se usa para asegurar la red, está acelerando la investigación y desarrollo de energías verdes. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el único sistema que nos permite transformar excedentes energéticos, ¿qué quiere decir esto? Energía que se desperdicia porque no se puede utilizar, en dinero. Y esto lo que está haciendo es acelerar la forma de encontrar cómo poder utilizar los excedentes energéticos más económicos que existen. Y por el otro lado, este argumento del consumo energético de Bitcoin no toma en consideración el consumo energético del sistema financiero tradicional. ¿Cuánta energía consumen todos los bancos, todos los edificios, todas las fábricas de dinero que existen en el mundo? ¿Cuánto dinero consume, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos sobre el dólar a partir de las guerras en Medio Oriente? Pongo la pregunta ahí, no sé la respuesta, pero bueno, la dejo sobre la mesa. Acerca de la legitimidad de la industria del Internet, de la industria de criptomonedas. Briefly, me parece que es algo en crecimiento, es algo que está cada vez más reconociéndose como una realidad imparable, inevitable. Entonces, creo que es algo que vamos a ver incrementándose, primero por parte de actores, de personas, luego por parte de empresas y luego por parte de estados, como lo estamos viendo con El Salvador. Entonces, es un proceso que continúa avanzando. Thank you very much.
another question, not on cryptocurrencies, from Alejandro Penagos, who is asking, from your perspective and experience as specialists in financial technology, what would be the nation or state that is leading the regulation and integration of these technologies and its instruments, and how are they doing it? Alexa, would you like to take this one briefly? Claro. Para mí, sin duda alguna, es el Reino Unido. ¿Por qué? Porque están poniendo avances y el enfoque en lo que es Open Banking, en la competencia, asegurándonos de que hay buenas tarifas y buenas condiciones y buenos productos, no solamente para los individuos, sino para las pymes. Tienen una estrategia sobre cloud computing, tienen estrategias sobre el sector. Dentro del Q&A he puesto unos links donde pueden ver los estudios que han hecho y las respuestas y la estrategia que ha publicado el Reino Unido. Otros países duplican las ofertas del Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido empezó con algo que se llama el Regulatory Sandbox, no sé cómo se dice en español, pero es una área para experimentar diferentes tendencias sin afectar al consumidor. Empezó el Reino Unido, a los 2 años ya había como 8 países que habían duplicado este esfuerzo, igual con Open Banking. En otras áreas, países que han salido bien, en Singapur están poniendo también mucho esfuerzo. Tengo mis dudas porque no estoy necesariamente convencida de que lo que dicen y lo que quieren accomplish, lo que quieren hacer, se está juntando con la realidad. México en Latinoamérica yo creo que es uno de los líderes, con la ley de Fintech se están avanzando, y dentro del Middle East, los países árabes, pues está UAE, que también está poniendo mucho esfuerzo en desarrollar este mundo. So I have to add, sorry, I'm obliged to do this. I agree with you in terms of the UK's Alexa, sorry. But again, Brexit could really hit badly the UK market on that, particularly if they are changing their data protection laws and not being compliant anymore with the EU framework, which means that British companies will be facing major hurdles to develop outside of the UK, and also in terms of the harmonized financial regulation that could hit the startup. People say that, but I have seen the responses that the UK government has done, and they're not going to let it fall apart. I've heard this particularly from like people in countries on Europe. The UK government, yes, they're at a disadvantage, but they're constantly changing the regulation to try and stay one step ahead. I feel like that they're really not going to want to let themselves lose the fintech ground. Well, we can discuss that, but we have no time for the next webinar. Last questions from Ana Ruiz, who first of all wants to congratulate the panelists, and it is exciting, and I fully agree, to see women sharing these issues, and I'm very happy that our panel is really equal. The question is in particular for you, Leticia. Do you think that for the following phases, speaking of aggregate data and transactional data, companies will contribute to the open banking project? I suspect the person means in Mexico. Well, it depends. Depende si te toca ser solicitante de información o proveedor de información. O sea, si a eso se refiere la pregunta, que si todos vamos a querer cooperar, pues creo que sí puede haber, bueno, a ver, hay cierta resistencia por parte de cómo compartir los datos. ¿Por qué? Porque los que tienen sistemas legacy dicen que no hay, que no tienen la capacidad o no están apificados sus sistemas legacy que se han ido acumulando durante más de 80 años. Les es difícil hacer esto de manera eficaz, que proteja al usuario. Entonces, a lo que voy es que se tiene
que trabajar mucho en el estándar y en la obligatoriedad. De igual forma va a ser obligatorio. O sea, entonces es lo que decía Alexa, el regulador tiene el poder de hacer que funcione esto. Entonces, si se hace el estándar, si se hace obligatorio, no va a haber manera de no cooperar. O sea, simplemente es obligatorio, punto. Tiene el poder de hacerlo, no hacerlo y también a qué paso, rápido, despacio. Entonces, todo depende de cómo se vaya desarrollando la ley, pero al final no va a ser una cuestión de querer, va a ser obligatorio. Que van a tener que actualizar sus sistemas legacy, van a tener que apificarse, eso tiene que pasar. Yo estoy optimista. Okay, so thank you very much. I'm going to ask each of you with a very brief response. What do you think? And that would be the last question. And then maybe we can also draw some conclusions of the debate before taking the picture. If you had a crystal ball in front of you, what do you think would be the most important trends, whether market or technology or product, in the 5 coming years? And Elian, you are not allowed to talk about cryptocurrencies. Elian, you want to start? Ya, pues nada, ahora que no, sí, pero va a ser difícil. No, a ver, la verdad, yo creo que uno de los mayores cambios que vamos a ver en los próximos años va a ser digamos, el rol que va a tener Bitcoin como un World Reserve Asset, como una reserva global. Vamos a ver a países que van a comenzar a utilizar Bitcoin como una moneda de curso legal, como ya lo estamos viendo, y con esto va a venir una ola de productos financieros basados en tecnologías descentralizadas, DeFi. Va a ser algo enorme que vamos a ver el rol de NFTs, no solamente, digamos, desde las industrias culturales, pero vamos a ver el rol que van a comenzar a tener en otras industrias, como puede ser la notarización de documentos o en las industrias de tecnologías financieras. Entonces, desde mi lugar en cripto, creo que son tecnologías que van a permear todos los productos financieros que vamos a tener en los próximos años. Thank you. Leticia, same questions. The most important trends in the next 5 years for you. Bueno, definitivamente no son trends nuevos. O sea, por ejemplo, inteligencia artificial tiene 50 años, pero yo sí creo que inteligencia artificial es un game changer unido con cloud computing. O sea, lo que cambia ahorita es que inteligencia artificial necesita de cloud computing. Y para mí, teniendo las dos, ¿verdad? Se puede desarrollar todo lo demás, o sea, inclusive descentralizar monedas, pero necesitas estar en la nube y necesitas saber usar bien Big Data para poder automatizar y hacer todo con inteligencia artificial. Entonces, para mí, aunque no son nuevos, ¿verdad? La inteligencia artificial ya cumplió su medio siglo, creo que aplicado mainstream a sistemas financieros, yo sí soy muy optimista. Tengo muchas ganas nosotros lo hacemos, pero de verlo mainstream. Thank you. Alexa. Si supiera, no estaría aquí, estaría en mi isla remota, o sea, en la playa. Pero bueno, te voy a pasar lo que me dijo a mí un amigo emprendedor, se llama Joaquín Ayuso, que yo creo que le entiendo la mitad, entonces te voy a leer lo que él me puso y a lo mejor Elian nos puede explicar. Me dijo, el core bancario, que es la infraestructura que tenemos ahorita, que es el legacy del que habla Leticia, o sea, la infraestructura vieja, va a desaparecer como tal y vamos a ver DAOs, que en inglés es Decentralized Autonomous Organizations, no sé qué es en español, haciendo las veces de bancos retail. Veremos el mundo de los bonds moviéndose a los tokens programables para que no pase lo que ha pasado con Evergrande, lo que pasó en China, o sea, que los tokens están asociados con propiedades como colateral. Si quieren que se los explique, pues ya me contactan en LinkedIn, los pongo en contacto con Joaquín, porque yo no entendí mucho. Eso para mí ya está. No, pero también vive en la nube, o sea, porque el core tradicional vive en la tierra, ¿verdad? Entonces sí, o sea, sí, totalmente, es una aplicación.
we'll have a second webinar to have this debate, but sadly we are getting almost at the end of our time. Simón, the crystal ball, you are not allowed to reply. If you knew, you will have nylon. If I knew. Indeed, I guess I would like to say is that I totally agree with Leticia, the fact that we know, well, it's not very like innovative, but I'm really sure that artificial intelligence will be the key in the next 5 years still. Like big data, also blockchain, it really eases up the processes for KYC, for a few different things that we didn't tackle, but that are very fundamental when we talk about fintech. I really agree with that. I would just add on, this is not very trendy, but I think still we need to work on the infrastructure, meaning that we still need to have internet access on smartphones and so on. And I guess a lot is relying on that. It's not very like such as per se an innovation, but the day we'll be able to broadcast and to make sure that internet is available in the very remote areas everywhere, then it's going to really toughen up the competition for mobile money solutions and for existing players like we see. Well, I could go on for a long time on that, but we can see, for instance, in Senegal with Wave, they really leverage on the access, on the internet access there, and with a mobile money app, they really are frightening the big guys there. So it's very interesting, and I guess we'll see. This is still very interesting, and we need to focus on that as well. Thank you, Jean-Stéphane. Thank you. So a couple of conclusions. Actually, you were talking about Wave in Senegal, which is a really interesting case because it pits a startup, a new, very successful player in mobile money, to one of the biggest main mobile money operator and telecom operators, Orange. And they are going to have to go to the competition authority because Wave is actually saying that Orange is behaving in an anti-competitive way. And it's a very good example of the potential conflicts you may see, particularly in fintech, less so in insurtech because it's more collaborative. But the potential tensions you have already between the different players in the ecosystem. That's one. Two, very important also to remind that, and there is somebody who actually made somebody in the attendance who made this remark that if you take the example of Africa, it's all started with very simple solutions using very non-state-of-the-art telecoms like the USSD channels. I'm not going to go into the details now, but basically with a feature, an old feature phone, you could already do some financial services. And this is what triggered and created the rise of mobile money and mobile payments in Africa and in emerging countries, actually, not only in Africa. I think it's very important also to say that there is a capillary effect and a pervasiveness of financial services that makes any changes and transformation, in particular, digital, technological innovation and changes, a key element for all of the rest of the economy and the society, actually, because of the importance of financial service as one of the key infrastructure of our societies. And it's what you are seeing today, this ecosystem where the changes start in financial services, then insurance, then it goes to literally every level of life and how to live your life. And I think it's a very, very important element, which also means that all the other infrastructures, like digital, like data centers, like telecoms network, needs to be upgraded to the point where they can support these developments. And that's another very important element. So pervasiveness of the effects, the impacts on lives of people, not only to make business, but simply to be able to be integrated in the overall financial and social systems. You have a lot of things happening in Europe around, for instance, social benefits, where in order to reduce fraud, people are asked actually to apply and receive them digitally.
but not everybody is digitally savvy. Not everybody has a telephone, almost everybody, but not everybody. You have large patches, even in Europe, of geographic areas that are not covered by telecoms network or broadband network, which is a major issue in terms of people having to apply to benefits digitally through their computers. They don't have one, or the network doesn't work. So you have, what I mean is that you have a huge dimension around inclusion, social inclusion, financial inclusion, societal inclusion that are going to become more and more important. And even so, because particularly in our countries, populations are aging and they are not necessarily equipped or savvy to use all these new products and services. Hence the debates about branch closures, about this type of things which are very important. I think all that would be a perfect number of topics for the next webinar we will hopefully have very soon. Adrian, very happy for you to organize another one, because there are many, many issues we would like to, I'm sure, to address. I would like to thank so much all of our panelists that have been fantastic and very patient. Thank you to all of you. Adrian, I give you back the floor, and I think you want us to take a picture. Yes, muchas gracias, Jean-Stéphane. Muchas gracias a todos los panelistas. Ya vamos a cerrar. Nada más un par de anuncios antes de tomar la foto de grupo. Estoy dando permisos a algunas, pero bueno, como tiene que ser uno por uno, está siendo algo tardado, pero quienes ya puedan encender su cámara, por favor, si nos apoyan con eso, estoy dando permisos. Anuncios. Acabo de poner el link de la encuesta de satisfacción. Nos ayudarían mucho si nos apoyan a responderla. Les tomará un par de minutos. Quien pueda ya encender su cámara, por favor hágalo. Y ahora en un momento tomamos la foto. Todavía tenemos esta semana un webinar sobre e-government el jueves a la misma hora. Y la próxima semana hay otro webinar el martes sobre Digital Innovation Hubs, y el último del jueves de la próxima semana es sobre desarrollo de talento, oportunidades de empleo y de negocio en todas estas áreas que hemos explorado, desde supercomputing, ciberseguridad, inteligencia artificial, fintech. Y vaya, los invitamos a entrar al sitio. Lucía, si me puedes apoyar para poner el link del foro, del sitio del foro, aquí en el chat. Quienes ya puedan, es que veo muy pocas cámaras encendidas, quienes puedan ya encender su cámara, por favor, apóyennos con eso y tomamos la foto en unos 30 segundos. ¿Vale? La próxima semana, último anuncio, vamos a compartirles la plataforma de negocios que vamos a utilizar en febrero para encontrar colaboraciones entre empresas mexicanas y de la Unión Europea, ya sea para temas de desarrollo o negocio tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, si quieren ya la tomamos ahora que tengamos el link por acá. Y aquí vamos. Muchas gracias a todos. Si pueden, sonrían, por favor. Tomamos la foto. Muy bien. Me parece que ya. Muchas gracias. Y pues nos vemos el jueves y la próxima semana también. Jean-Stéphane, muchas gracias por la moderación. Leticia, Alexa, gracias por estar con nosotros. Elian y Simón, muchas gracias también a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. It was a pleasure. Thank you to everybody. Thanks, Jean-Stéphane. Thanks, Alexa. Leticia, Simón, Adrián. Hasta luego. Bye. Hasta luego, un placer.